Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en justicia, verdad y amor. Estos son los diálogos apostólicos por la red de emisoras Nuevo Mundo, en el 930 de la amplitud modulada o en el www.radionuevomundo.cl para su señal internacional. También a las 21:30 estamos, ¿cierto?, aquí con ustedes desde las 20:30 horas, pronto, en LIB Televisión, Canal 54. Ahora le estamos compartiendo un tema especial. ¿Volverá Jesús a la tierra alguna vez? Ya le llevamos 2 milenios esperando. ¿Regresará Jesús algún día? ¿Qué cree usted? ¿Irá a volver Jesús a la tierra? ¿O ya no volvió ya? En diálogos apostólicos, el regreso de Jesús. ¿Hasta cuándo, Señor, el hombre seguirá hundido en su ambición y a otro explotará? Este hombre animal que vive para sí se complace en su maldad, incapaz de compartir. Los que deben hablar en nombre del Señor son vacas de Bazán. Estamos aquí nuevamente en Diálogos Apostólicos con nuestro amigo Cristian Ballesteros, experto en pensamiento religioso. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Gracias por los expertos, no soy nada experto, pero gracias por la invitación nuevamente de reunirnos acá y conversar estos temas que son tan apasionantes y de tanta importancia también para todos, digamos, como sociedad. Estos temas religiosos, acercarse al Señor, conocer un poco más. La pregunta que usted planteaba, ¿vendrá nuevamente? Hemos esperado 2000 años. Efectivamente, fue lo que dijo, que volvería. O sea, muchas interrogantes con respecto a lo que dijo. Pastor, teólogo, amigo, ¿sigo esperando que Jesús vuelva a la tierra? Hay una parte del creo que dice, y desde ahí volverá a jugar a los vivos y a los muertos. Yo creo que lo estamos esperando todavía. Llegó, no llegó, pero se dice que volverá, ¿no? ¿Está con nosotros? ¿No? Sería otra pregunta. ¿Está con nosotros ahora? La pregunta es ¿cuándo? ¿Qué debo hacer cuando veo la desigualdad? Cuando veo tanta gente que sufre, tantos compatriotas que sus sueños son pisoteados, cuando veo esta sociedad erotizada al máximo, cuando vemos todo lo que a diario vivimos, la explotación del hombre por el hombre, la opresión, cuando vemos la discriminación, la desigualdad, cuando vemos la estructura social nuestra y vemos el sufrimiento de los demás y una daga atraviesa nuestro corazón de impotencia, cuando vemos la prepotencia de nuestros policías castigando a comerciantes ambulantes, a padres de familia, a mujeres de trabajo, cuando vemos, ¿cierto?, la colusión de los grupos económicos para seguir oprimiendo y explotando a los trabajadores, cuando vemos, ¿cierto?, estos intereses abusivos que cobran la banca, y miramos al cielo y esperamos con resignación, pero un día vendrá el Señor a ayudarme. ¿Debo seguir esperando que Cristo venga, Cristian? Una buena pregunta, sí. Yo creo que lo que todos esperamos, que todo buen cristiano debe esperar, es que se haga justicia aquí en la tierra, que venga y se haga presente. No sé si va a ocurrir como lo dice la Biblia o como algunos credos religiosos lo manifiestan, pero claramente necesitamos que en esta tierra se haga justicia. Estaba pensando con lo que usted decía, que
cómo ciertos grupos económicos o como algunos gobernantes han hecho de que esta sociedad se trastorne. Usted decía que está siendo erotizada al máximo y aparte de eso nos hemos vuelto una sociedad egoísta, una sociedad que solamente pensamos en el bien personal, más allá del bien común. Como sociedad nos hemos vuelto extremadamente violentos, prácticamente como una sociedad norteamericana que son, si nos damos cuenta, lo mal llamado bullying hoy en día en los colegios, lo que está ocurriendo, es una copia casi fidedigna de lo que está pasando o lo que ocurre en Estados Unidos, que jóvenes llevan sus pistolas al colegio, que asesinan. ¿Pero vendrá Cristo a solucionar toda esta miseria que tenemos? Claro, eso es lo que está pasando. O sea, necesitamos que alguien venga, ojalá que fuera así. Yo no tengo respuesta con respecto a eso. Uno, desearía que sí fuera, pero mi deseo no tiene relación con lo que efectivamente va a ocurrir. Tengo un deseo de que eso ocurra, que sea justicia finalmente aquí en la tierra, de que haya una sociedad mejor, donde podamos todos vivir en paz, pero es un sueño, es un sueño, una utopía. César, ya no le creo a los políticos que me digan que ellos van a arreglar estas cosas. ¿Será la derecha que arreglará estas cosas? ¿Será el gobierno del actual presidente que nos prometió que iba a haber un cambio? ¿Seguir esperando? ¿Seguir esperando que tal vez emerja otro gobierno de la Concertación que cambie nuestra realidad? Pero hubo un cambio, para peor, pero hubo un cambio. Hubo un cambio de gobierno, no para peor, cambio de gobierno nomás. Pero vendrá ahora, mi esperanza estará en que nuevamente se levante algún líder de la Concertación y cambie nuestra realidad. ¿Va a venir Cristo algún día? Lo sigo esperando. Mire, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es simbólico, y es simbólico por lo que contiene, ¿cierto? Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Yo creo que en la medida de que cada hombre se comprometa a ejercer sus obligaciones para con él, para con su familia, para con la sociedad, vamos instaurando este reino de Dios. Pero si esperamos que venga alguien, ¿cierto?, desde el cielo a solucionar nuestros problemas, o sea, vamos a seguir esperando, o sea, eso no va a pasar. El cristianismo cree, ¿cierto?, que Jesús va a volver alguna vez. Y usted dijo, llevamos 2000 años esperando, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? Fíjese que en su momento la crítica era esa. Jesús no volvía. Hay unos contextos en el Nuevo Testamento de las cartas que trata de explicar por qué Jesús no volvía. Pero en la práctica, ¿sabe? Eso es un ideal de que alguien venga a solucionar el problema. Pero esa realidad no está en nuestra cultura, porque en el judaísmo ellos creían en el Mesías iba a venir a arreglar la situación política, iba a venir, ¿cierto?, a desechar todo el opresor, y Dios mismo iba a gobernar por intermedio de su Mesías. Pero esa no es nuestra realidad, ni cultural, ni religiosa, ni política. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es instaurar el reino de Dios. O sea, yo creo en el reino de Dios, pero no creo que alguien venga a integrarlo como persona. Pero veamos. Ese deseo de que venga alguien y ponga justicia, lo que todos deseamos, es un deseo de caudillismo. Es caudillismo. Cuando existen revueltas o cuando hay depresiones económicas, lo que sea, siempre se necesita que venga alguien y sea un caudillo y retome el orden que no está establecido. En el caso digamos, un caso típico del siglo pasado, Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, una crisis terrible, económica, social terrible. Creo que ellos necesitaban un caudillo, un líder. ¿Y quién apareció? Un Führer, Hitler, que en un principio, claro, otorgó y entregó concesiones y la economía del país creció y Alemania volvió a ser una potencia, pero los resultados claramente fueron extremadamente negativos, porque un líder como ese, ¿qué es lo que llevó a la nación y también a todo el continente y prácticamente al mundo a una guerra? Entonces lo que nosotros necesitamos no es un caudillo, sino necesitamos un líder que nos pueda guiar. Probablemente Jesús, como lo que hablamos en programas anteriores, ninguno de nosotros lo va a ver cuando vuelva. Él venga, dice que viene. Pero sí necesitamos como sociedad tomar el mensaje de Él y hacerlo práctica. Y poder cambiar esto. Este programa tiene la posibilidad, o ha dado la posibilidad de poder decir las cosas francamente y decir que estamos mal como nación. Muy mal, extremadamente mal. Tenemos líderes que son pésimos.
Los bloques políticos que tenemos en nuestro país son malos y todos ellos están coludidos con las grandes transnacionales. Tenemos partidos políticos que obedecen a tendencias político-religiosas como del Opus Dei y otras tantas más, que no están pensando en el bien común, sino que más bien están pensando en el bien como organización nomás. Entonces, de que necesitamos un líder, sí lo necesitamos. De que Cristo va a volver, eso yo no lo sé. Me gustaría que si eso ocurriera. Como cristianos se nos enseñó a esperar en Él. Como cristianos pudimos comprobar lo sucio y lo inmundo y corrupto de que es la política partidista. Pudimos comprobar cómo representantes elegidos por el pueblo se pasaban luego al otro bando de los enemigos, traicionando a todos los principios que se les entregó. Gente de izquierda votó por su representante que cuando llegaron al poder se cambiaron a la derecha. Todo esto ocurrió. Muchos independientes hoy día, ¿cierto?, que engañan a la gente y van en lista independiente y luego que llegan, ¿cierto?, son representantes de algunos, se van a la UDI, la mayoría de ellos, a grupos políticos. Vemos, por ejemplo, cómo nuestras autoridades, hace pocos días, por causa del terremoto, se formó una discusión respecto de subir el royalty a las grandes mineras y no hubo apoyo, ¿cierto?, a esta iniciativa del gobierno por parte de la oposición porque era muy malo para el país. Pero fíjese que sigue siendo un miserable royalty del 3, tanto de impuestos que pagan estas grandes mineras y ellos se llevan todos estos más. Las riquezas que año a año se llevan estos minerales es gigantesco. Se están llevando todo el tesoro. Están excavando con un tesoro de oro, de plata, de molibdeno, de cobre, y se lo están llevando con tremendos camiones gigantes, todo este tesoro de oro, de cobre, y cargando gigantescos camiones en barco y llevándolo todo para allá. Están saqueando nuestro país. Y nuestro gobierno nos han puesto esto. Entonces, somos testigos del saqueo de estas grandes transnacionales a nuestros bienes. Ahora nuevamente se privatizan las sanitarias y ya se han fijado que antes la cuenta del agua ni siquiera era un décimo de la cuenta de la luz y hoy la cuenta de la luz es muy similar a la cuenta del agua. Y ahora con esto se va a disparar el agua sobre la luz, que dicen que es más difícil transportar la luz que el agua que la energía eléctrica. Sigue todas estas cosas. Vemos, por ejemplo, cómo una señora cocinando en su casa es asesinada por una bala. Vemos, ¿cierto?, cada día cómo el acceso a la educación y los colegios se deteriora, la educación pública y se favorece esto. Vemos las interminables colas, que desde muchos años se nos terminaron que no había haber colas para la atención médica. Mira esta realidad. La atención también en los municipios. Todas estas cosas. Vemos todo este asunto y dijimos, hermano, nosotros, estas cosas son del mundo y nosotros no somos del mundo. Cuando Cristo venga, entonces ahí Él va a arreglar todas las cosas. Él no hará justicia, Él hará igualdad, Él hará equidad. Nosotros, mientras tanto, tenemos que esperar. No importa que ahora tenga esta miserable choza, esta mediagua, que se pasa de agua, porque cuando Cristo venga, Él me va a dar un palacio, donde las murallas van a ser de piedras preciosas, donde las calles van a ser de oro, donde las puertas van a ser de topacio, ónice, berilio, cornalina. No importa que tenga hambre aquí, no importa que aquí tenga un mal sueldo, no importa que aquí esté enfermo, allá el Señor me va a sanar. Pero vos deberé seguir esperando entonces que no importa lo que me acontezca acá, no importa lo que ocurra con la tierra, no importa con este desastre natural, total, todo esto va a ser destruido y cuando Cristo venga, entonces ahí tendremos esperanza. ¿Debo seguir esperando entonces? Mi hipótesis, querido hermano,
es que nos equivocamos rotundamente. Con la vuelta de Cristo estamos ante un terrible malentendido. Sí, es malentendido. Decimos, no, si Jesús dijo que Él volvería. No, fíjese que no dijo eso. Se lo voy a probar por la Biblia. Leímos mal. Lo que ocurrió, que los dichos de Jesús, que se transmitieron verbalmente, poco tiempo fueron modificados. Afortunadamente llega un tiempo en que un escritor fija estos dichos verbales, esta tradición oral, la fija, y el primero que la fija, ¿cierto?, está en un evangelio. ¿Cuál sería el evangelio más primitivo que tenemos, César? Marcos ya. El evangelio de Marcos. Entonces, ahí tenemos en el evangelio de Marcos lo que Jesús dijo. Pero aquí los dichos de Jesús son sorprendentes. Mire, Jesús dijo, cuando vean al Hijo del Hombre regresar en las nubes con la gloria del Padre y sus santos ángeles, ¿cierto? Yo les digo que, ¿cierto?, que muchos de los que están aquí serán testigos de mi regreso, porque muchos de ustedes no morirán hasta que hayan visto con sus propios ojos la venida del Hijo del Hombre. Estoy citando Marcos capítulo 8 y Marcos capítulo 9, versículo 1. Léalo usted en su Biblia. Jesús les dijo que ellos no morirían hasta que hayan visto, regresado al Hijo del Hombre. El mismo Jesús ante Caifás le dice, yo soy el Hijo de Dios, ¿cierto? Y me veréis venir en las nubes del cielo. ¿Lo vio Caifás venir? Pablo, él tenía una confianza, tenía una esperanza. Él creía y tenía la confianza de que cuando Jesús regresara, Él estaría vivo. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mi pregunta, ¿se habrá equivocado Jesús al decir que esa gente de su generación serían testigos de su regreso? ¿Se habrá equivocado Pablo cuando decía que él vería el regreso de Jesucristo? ¿No estaremos ante un gran malentendido? En el segundo siglo encontramos a una agrupación, que en la segunda de Timoteo se les critica, que le dicen, estos andan diciendo que la venida y el regreso de Jesucristo ya ocurrieron. Entonces podemos, si Pablo escribió a Timoteo, cosa que está en duda, hay comunidades prepaulinas que ya creían que Jesucristo había regresado. Entonces, digo yo, ¿no estaremos mal entendiendo? Si Jesús dijo realmente que iba a volver, ¿será sensato y razonable seguirlo esperando? Pero tenemos un problema. Que ya, si no se apura, en unos años más no va a quedar cobre. Se lo han llevado todo. A nosotros nos queda poco tiempo. ¿No habremos entendido mal el mensaje de Jesús? ¿No será que Jesús ya volvió? Fíjese que las palabras que se usan para venida son dos, parusía y epifanía. Y una se traduce por manifestación y la otra por presencia. Entonces la venida del Señor es lo mismo que su presencia. La venida del Señor es lo mismo que su manifestación. Es decir, Jesús también dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Pero lo que pasa es que independiente de que diga, o sea, se tome el término parusía o epifanía, él dice que vendría en las nubes, con los ángeles y todo eso. ¿Ya? Entonces,
para un cristiano eso es una verdad prácticamente irrevocable, o sea, eso es cierto, que Jesús vendrá o vendría en algún momento de esa forma. Quizás para las primeras comunidades ellos esperaban de que una venida de Jesucristo de esa manera. No sé si las segundas generaciones habrán seguido creyendo lo mismo, pero las primeras comunidades efectivamente se creían de que Jesús vendría. Sí, la verdad de las cosas es una realidad, pero es una realidad por intermedio de símbolos y imágenes. O sea, el evangelista no... ¿Sí? Claro, pero lo que tú dices es una interpretación que se da siglos posteriores. Pero mira, déjame desarrollar un poquito el tema. Lo que pasa es que cuando el evangelista no tiene ningún reparo en hacer Jesús ascender y entre las nubes, ¿ya? Esa imagen estaba muy presente y de hecho era muy común en la época, ¿cierto?, de ciertas realidades aplicándole esa figura. O sea, si Jesús asciende literalmente en las nubes, es obvio que al volver a su pueblo va a volver en las nubes. Pero ahí hay todo un contexto, ¿cierto?, de que hay que entender que son imágenes propias de la época. Yo creo que el reino, Jesús está, ¿cierto? Pero también es peligroso eso. ¿Ya? Es peligroso esa práctica cristiana que Jesús está aquí y está porque su memoria, su legado está aquí. Es peligroso. ¿Por qué? Porque bajo ese mismo contexto muchos genocidas pueden resucitar. De hecho, el nazismo está presente, no ha muerto. Y por lo tanto, si el nazismo está presente, Hitler está presente, está vivo. Entonces, esa realidad de querer hacer calzar un modelo por sobre el otro es complicado. Pero se están usando imágenes propias de la época. Jesús no asciende al cielo literalmente, pero los autores no tienen otro lenguaje para explicarlo. Digo entonces, ¿cierto?, para ver esto, que es muy posible que los dichos de Jesús se reinterpreten de una forma muy distinta y que puede ser bien legítima. Por ejemplo, ¿para qué esperar a que vuelva si ya está aquí? Ya está aquí ya. ¿Para qué esperar, cierto, que Él venga si conmigo Él vive? Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿y cómo? Jesús dijo, si mis palabras están en ustedes, yo estoy con ustedes. Jesús vive en nosotros a través de sus palabras. Entonces, ¿qué era este regreso de Jesús? Dijo, y ya va a ser más fácil porque yo ya no les voy a hablar de afuera, sino que voy a estar entre ustedes. Entonces Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo encarnó el proyecto de Jesús. Entonces, esta tarea de construir el reino anunciado de Cristo sería una realidad que nosotros debíamos ejecutar. Nos equivocamos rotundamente al esperar que Él viniera a hacerlo. Claro que Él lo hará, pero a través de nosotros. Pero, porque todo nos proviene de Dios. Pero aún así lo que usted dice también es una interpretación. Lo que estoy diciendo es posible tomar. ¿Ah? Entonces, lo que digo, quiero decir, querido hermano, puede que una persona, cierto, que haya actuado bien o mal, allá en la otra vida, si es que hay una vida, sea juzgado, si es que hay un juicio. Y si sea condenado, si es que hay una condena. O sea recompensado, si es que hay una recompensa. De eso no podemos hacer nada nosotros. ¿Ya? Pero entonces nosotros sí debemos preocuparnos ahora que tengamos un buen acceso a la justicia de esta tierra. Porque la otra no tenemos idea. En la otra no tenemos injerencia. Pero César, lo que tú entonces lo que estoy planteando abiertamente es que no debemos perder más el tiempo esperando a que Jesús regrese o no. Lo importante es que hoy nos levantemos y construyamos este reino. Pero ¿a costo de qué? Usted dijo, Pablo encarnó, ¿cierto?, la mística de Jesús. ¿A costo de qué? Entregar su vida. De la espada. Sí. ¿Y a otro a costo de qué? De la cruz. Entonces cuando los poderes, ¿cierto?, los poderes de las tinieblas están tomando una sociedad, ¿ya? Y digo poderes de tinieblas, me estoy refiriendo, o estoy hablando en lenguaje figurado, ¿ya? No van a permitir, ¿cierto?, que esclavos se liberen. Va a pasar lo mismo. ¿Cuántas cruces romanas, ¿cierto?, se pusieron en la Vía Apia en el periodo de Espartaco? Claro. Miles. Los cristianos, antes de ser legalizados, ¿cierto?, y por ende anulados, ¿qué fueron? Fueron mártires. Mira, tenemos sistemas de comunicación, de los medios de comunicación, que vierten sobre, ¿cierto?, la sociedad pura basura farandulera.
Y esto lo hacen estos grandes grupos económicos para tener a nuestra sociedad entontecida. Como el matrimonio Estamos del claros. príncipe Estamos de claros. Inglaterra. ¿Estamos claros? ¿Tú querías plantear algo? No, Tenemos sí, sí. todos estos elementos de la sociedad, ¿cierto? Que nos invaden con su porquería. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Sí. Tenemos también un montón de otros ciertos mecanismos, como estos programas de farándula. Estos programas, ¿cierto?, de la gente como si les interesara. Todas estas estupideces televisivas que tenemos. Es un medio de sometimiento. La televisión se está utilizando y también la radio o la prensa escrita se utiliza como medio de sometimiento de las masas para que compren ciertos productos. Eso, para que no podamos pensar. Entonces, hoy en día la sociedad no lee, y si es que lee, no lee buena literatura, no hay acceso a una buena educación, pero creo que nos desviamos un poco el tema. Yo lo quería preguntar a César, y lo que hemos estado conversando, de la imagen de Jesucristo cuando ve en las nubes. Ya. ¿De qué está tomado? Sí, Hay gente que está tomado de otras imágenes, quizás de otros dioses, pero ¿de qué? Mira, es poco el tiempo que hay para poder desarrollar la idea, pero si bien es cierto, esa imagen de que Jesús asciende al cielo era una imagen, cierto, para hablar de trascendencia, quizás de un pensamiento. Mira, César, ya por el tiempo. Ya. Lo que quiero decirle es nada más esto. Que esta imagen de Jesús regresando a la tierra y esperándola esta, nos amarró. Los cristianos, ¿cómo hacemos para despertar a los 2 millones de hermanos que hay acá, evangélicos, y de muchos otros hermanos, que solamente están esperando que venga Dios a hacer las cosas y que no participan en la construcción de una sociedad mejor? ¿Por qué? Porque estamos engañados, que no nos corresponde y que no es nuestra labor. Por supuesto. Y esto lo hacemos esperando una figura que tal vez nunca se irá a cumplir. Porque Muy a mí posible que nunca se durante mi cumpla. vida me queda muy poco tiempo. Entonces han pasado los años siguen esperando y resulta que los pobres, los enfermos no pueden seguir esperando. Ahí es donde tenemos esta tremenda desgracia. Y menos con el ministro que tenemos hoy en día de salud, que trata mal a sus trabajadores. Claro. Este grave problema, entonces nos ha enajenado, nos ha sacado de esta realidad, Sí. y nos ha llevado a otra realidad, y acá permitimos estar así dominados completamente, y no tenemos una capacidad de reacción ni de protesta. Somos una sociedad de borregos, que estamos, ¿cierto?, entontecidos con todo lo que los medios nos entregan, incapaz de crear un asomo de resistencia a esta perversidad. Bueno, en virtud del tiempo, quiero solamente invitarlos a que a partir de las 21:30, ahora, un poquito más, puede escucharnos por el 930 de la amplitud modulada, la radio Nuevo Mundo, donde vamos a seguir con este tema, donde lo importante, si Jesús regresó o no regresó, es qué debemos hacer nosotros mientras esto no acontece. El Señor les bendiga grandemente. Gracias, Cristian, César. Buenas noches. Son vacas de Bazán, cristianos sin valor, sin amor ni caridad, viven de la religión, y mi Cristo afuera está con hambre y en dolor. Y aquí nos tiene trabajando